El 23 de octubre de 1942, en el Alamein, 800 cañones aliados abrieron fuego simultáneamente, y entre ellos había máquinas que los artilleros británicos sostenían por primera vez en su vida, torpes, desconocidas, fabricadas en Canadá, en fábricas que antes producían locomotoras de vapor, no tanques. Era el Sexton, una obús autopropulsada a la que nunca se le dio un apodo, que no apareció en ninguna fotografía icónica de la guerra, pero que acompañó a las divisiones británicas y canadienses desde las arenas del norte de África hasta la mismísima Berlín, y que sobrevivió a la guerra con tal solidez que algunos ejércitos aún disparaban con ella en la década de los 70 del siglo XX. Para entender por qué fue necesario el Sexton, hay que ver en qué situación se encontraba la artillería británica a principios de 1941. La situación, sin adornos, era catastrófica. El ejército había evacuado Francia a través de Dunkerque, prácticamente sin armamento pesado. Los cañones, los obuses, los tractores, todo eso quedó en las carreteras francesas. Y lo poco que sobrevivió, solo sabía hacer una cosa: disparar desde una posición estática. La artillería remolcada se convertía en una carga en las condiciones de una guerra de maniobra rápida. En el desierto, esa palabra significaba una sola cosa: muerte. Las armas autopropulsadas alemanas lograban desplazarse junto con las columnas que avanzaban. Los cañones británicos de 25 libras se quedaban estancados en los puntos de descanso junto a los camiones y llegaban crónicamente tarde. La artillería perdía su principal cualidad: dejaba de ser móvil. Amigos, debido a la escasez de imágenes de archivo, algunas escenas de este video han sido recreadas mediante inteligencia artificial. Disfruten de la visualización. Es importante entender el contexto. El ejército británico en el norte de África combatía en unas condiciones en las que la logística decidía el resultado de las batallas no menos que la táctica. El Alamein, Tobruk, Gazala no son solo batallas de hombres, sino también batallas de cadenas de suministro. Cada litro de combustible, cada proyectil, cada pieza de repuesto llegaba desde miles de kilómetros de distancia. Cualquier duplicación de la cadena de suministro en estas condiciones era un despilfarro que el ejército simplemente no podía permitirse. Precisamente por eso, el problema de la compatibilidad de la munición, una cuestión aparentemente técnica, se convertía en una amenaza estratégica. Los estadounidenses ya habían encontrado una respuesta para entonces: el M7 Priest, un arma autopropulsada sobre el chasis del tanque M3 con un obús de 105 milímetros. Ya estaba llegando a las unidades británicas a través del programa de préstamo y arriendo. Parecía que todo estaba resuelto. Toma, dispara, muévete. Pero lo que quienes tomaron esa decisión claramente no calcularon fue lo siguiente: la munición para el obús estadounidense y los proyectiles para el cañón británico de 25 libras eran cosas diferentes, distintos calibres, distintas cadenas de suministro. Dos líneas de aprovisionamiento paralelas en un mismo teatro de operaciones. En el desierto, cada camión cuenta, y en lugar de una línea de aprovisionamiento, tienes dos. Miras esta situación sin ilusiones y comprendes. Es la lógica típica de los de arriba. Aquí tienen un arma autopropulsada, se mueve, dispara, tómenla. Y el hecho de que ahora, en un mismo frente, haya que suministrar simultáneamente dos armas fundamentalmente diferentes, ya no es su problema. Arréglenselas solos, en primera línea. Precisamente, este absurdo logístico fue el punto de partida para el Sexton. La tarea se formuló sin complicaciones: tomar un chasis canadiense, montar sobre él el cañón británico QF de 25 libras y obtener un arma autopropulsada que se alimente de los mismos proyectiles que todo lo demás en la división. Un solo calibre, una sola logística, nada de exotismos. El propio cañón QF de 25 libras ya había sido probado en combate para entonces. Había pasado por el desierto occidental, había proporcionado apoyo de fuego en Tobruk, había disparado en Siria y Grecia. Los artilleros británicos lo conocían como la palma de su mano. Las dotaciones sabían trabajar con él en la oscuridad, con viento, bajo fuego. Montar un arma desconocida sobre un chasis autopropulsado significaba romper toda esa cultura de manejo del armamento acumulada. Poner lo que la gente ya sabía usar significaba darles movilidad sin pérdida de eficacia. El chasis se tomó del tanque Ram. Era un desarrollo canadiense, basado en el estadounidense M3 Lee, una máquina que no tuvo suerte por una simple razón: para cuando entró en producción en serie, apareció el Sherman, y los canadienses razonaron con justicia que no tenía sentido promover su propio desarrollo cuando el aliado ya estaba produciendo en masa algo más moderno por miles. El casco del Ram quedó sin uso. Y aquí su destino dio un giro inesperado.
El chasis, que no llegó a ser tanque, se convirtió en la base para una de las piezas de artillería más longevas de la guerra. El diseño del Sexton parecía deliberadamente modesto, una casamata abierta sin torreta y sin techo, el cañón de 25 libras en la plancha frontal, con ángulos limitados de giro horizontal. Solo se podía mover a izquierda y derecha 8 grados. Para un fuego preciso, había que girar toda la máquina. Blindaje, contrametralla y balas perdidas, nada más. Tripulación de 6 personas, conductor mecánico, comandante y 4 artilleros. Masa de alrededor de 25 toneladas. En carretera, unos 40 kilómetros por hora. Dentro, el espacio de trabajo era estrecho pero bien pensado. La munición, con capacidad para 70 proyectiles, se disponía a lo largo de los costados de la casamata y bajo el cañón. Medios de comunicación, una radio para interactuar con el observador avanzado y el comandante de la batería. Dispositivos de puntería, una mira panorámica estándar que permitía disparar tanto a puntería directa como desde posiciones cerradas. Precisamente la capacidad de operar desde posiciones cerradas, sin ver el objetivo directamente, convertía al Sexton de un simple cañón autopropulsado en una herramienta completa de apoyo artillero. La dotación recibía las coordenadas del objetivo del observador avanzado, ajustaba la mira y el ángulo de elevación, y los proyectiles salían por trayectoria tensa o curva hacia donde debían ir. Sin contacto directo con el enemigo. Era un trabajo de números, mapas y comunicación por radio, no de fuego directo. En comparación con lo que producían las oficinas de diseño alemanas en esos mismos años, esto parecía francamente modesto. Pero el Sexton ni siquiera intentaba hacer algo más. La máquina se creó para una tarea concreta, en un momento concreto, sin pretensiones de universalidad, y precisamente eso fue lo que la salvó. El Ministerio de Municiones de Canadá firmó el primer contrato en 1941. La producción en serie comenzó en 1942, en la fábrica Montreal Locomotive Works, una empresa que antes de la guerra fabricaba locomotoras de vapor. Hasta el último disparo en Europa se fabricaron 2.150 unidades. No era un desarrollo artesanal, era una cadena de producción que funcionó sin parar durante 4 años. Por cierto, amigos, después de ver el video no olviden valorarlo con un me gusta, o con un no me gusta si no están de acuerdo con algo. Lo que podía hacer esta máquina es una cuestión aparte. Basta con un número. A una distancia de hasta 6 kilómetros, una dotación experimentada agrupaba los proyectiles en un círculo de unos 50 metros de diámetro, desde el tercer o cuarto disparo. Alcance máximo en modo de tiro curvo, unos 12 kilómetros. Cadencia de fuego, 4 o 5 disparos por minuto. Ahora imaginen una batería de 8 de estas máquinas disparando a un mismo objetivo. Son 40 proyectiles por minuto, cubriendo un área tras la cual no queda nada vivo. No porque el cañón fuera fantástico para los estándares de la época, sino porque funcionaba con estabilidad día tras día. Merece una mención aparte la organización del fuego. La batería Sexton no operaba en solitario, era parte de un regimiento, y el regimiento actuaba coordinado con otros grupos de fuego. La doctrina artillera británica y canadiense de aquel periodo preveía un control centralizado del fuego. Un único comandante de artillería podía redirigir varias baterías a una misma amenaza en cuestión de minutos. La plataforma autopropulsada convertía este principio no solo en teoría, sino en práctica operativa. La batería lograba cambiar de posición, reagruparse y volver a abrir fuego sin perder el ritmo de la operación. Precisamente, esta combinación de movilidad y control es lo que producía un resultado táctico tan significativo. Verano de 1943, Sicilia. La primera división de infantería canadiense desembarca tras el asalto y avanza hacia el interior de la isla. Entre su artillería hay 3 regimientos equipados con Sexton. Las máquinas tuvieron que operar de inmediato en terreno montañoso, para el cual no habían sido diseñadas. Los motores Continental R975 aullaban al límite, las orugas se rompían en los senderos pedregosos, el tren de rodaje dejaba de responder. Las primeras bajas en aquella campaña fueron casi exclusivamente mecánicas, roturas de orugas, sobrecalentamientos, averías en el tren de rodaje. Las bajas en combate por fuego enemigo fueron varias veces menores. He aquí la primera paradoja de la máquina. El cañón autopropulsado, elogiado por su fiabilidad, en su primera campaña seria comenzó a descomponerse por la parte técnica. Pero la causa no fue un defecto de diseño, sino una sobrecarga operativa que nadie había previsto. Las tripulaciones no tenían tiempo de mantener el equipo según el manual. Presionaba el tiempo, presionaba el mando, presionaba la guerra. Sin embargo, también se descubrió algo más.
El Sexton resultó ser excepcionalmente fácil de reparar. La casamata abierta permitía acceder a los mecanismos del cañón sin desmontarlo. El motor se cambiaba en condiciones de campo en unas pocas horas, con las herramientas adecuadas. En la campaña italiana, los pelotones de reparación recuperaban las máquinas averiadas en un promedio de un día o día y medio. No era un récord, pero sí un dato operativo aceptable. Busqué durante mucho tiempo en fuentes abiertas un análisis detallado sobre la eficacia del Sexton precisamente como plataforma en comparación con el cañón remolcado de 25 libras. Sinceramente, no existe un análisis comparativo verificado al 100% en acceso abierto. Los archivos británicos PRO/National Archives ofrecen cifras sobre consumo de munición y cadencia de fuego, pero el ejército no llevó a cabo una comparación directa autopropulsado frente a remolcado para este par en condiciones de campo. Sin embargo, indirectamente todo se lee sin ambigüedad. Para 1944, los cañones remolcados de 25 libras habían prácticamente desaparecido en las divisiones blindadas de choque. Su lugar lo ocupó precisamente el Sexton. Normandía, 1944. El Sexton se encontró en condiciones completamente distintas, un entorno denso y saturado, una lucha contra batería continua. La inteligencia alemana localizaba las posiciones de la artillería por el sonido y la fotografía aérea. Una batería Sexton debía realizar su misión y marcharse de inmediato, de lo contrario, una salva de respuesta barría la posición en un plazo de 3 a 5 minutos. Fue aquí donde la plataforma autopropulsada resultó ser oro. Un cañón remolcado al cambiar de posición implicaba engancharlo a un tractor, salir por una carretera destrozada, encontrar un nuevo punto, desplazar el obús manualmente, clavar las patas. Un mínimo de 20 minutos, en el mejor de los casos. El Sexton era arrancar el motor, marcha atrás, movimiento, 5 o 7 minutos y ya estás a 300 metros de la posición anterior. La salva de respuesta alemana caía sobre un lugar vacío. Hay en toda esta historia algo de lo que se suele guardar silencio, porque daña la bonita imagen del cañón autopropulsado universal. El Sexton no sabía actuar en un enfrentamiento directo con blindados enemigos, en absoluto. El cañón de 25 libras, en teoría, podía dañar un tanque ligero con metralla o un proyectil perforante a quemarropa, pero era un acto de desesperación, no un recurso táctico. La casamata abierta significaba que cualquier metralla, cualquier proyectil de pequeño calibre que alcanzara la zona de la tripulación, por arriba o por detrás, suponía bajas instantáneas. En Normandía, durante los contraataques alemanes, varias baterías Sexton quedaron expuestas al ataque de tanques y granaderos, prácticamente sin protección. El resultado era predecible. Las máquinas eran abandonadas o perdían a sus tripulantes, sin tiempo ni de retirarse ni de responder. Esto no es un error de diseño, así se concibió. El Sexton era un arma de apoyo, no un carro de combate. El problema surgía cuando el mando lo empleaba para lo que no estaba destinado, o cuando la cobertura de infantería y blindados, por algún motivo, no llegaba a tiempo. Hubo no pocos casos así durante toda la campaña, y precisamente ellos daban argumentos a los críticos que luego escribían que el Sexton estaba mal protegido. Se juzgaba la máquina por situaciones para las que nadie la había creado. Los recuerdos de veteranos de los regimientos de artillería canadienses, recopilados en los fondos del Library and Archives Canada, pintan un cuadro lejano a las fotos de gala, manos congeladas en los elementos metálicos del cañón, tolos improvisados de lona estirados sobre la casamata incluso en marcha, y la lucha constante con los mecanismos que se congelaban. El invierno holandés de 1944 supuso una prueba seria para la casamata abierta del Sexton. Las dotaciones hacían guardia en los cañones por turnos, accionando constantemente los mecanismos en vacío, solo para que no se congelaran con el frío. Esto también es parte de la verdad sobre la máquina. No solo las cifras de alcance de tiro y cadencia de fuego, sino también 6 hombres en una plataforma abierta a 15 grados bajo cero, que debían mantener aquel cañón operativo a pesar de todo. Y lo hacían. Tras la guerra, la máquina no se retiró. Los ejércitos de la India, Pakistán, Portugal, Sudáfrica y varios otros países utilizaron el Sexton durante décadas más. El ejército indio empleó estas máquinas en los conflictos de los años 50, Portugal en las guerras coloniales de los años 60. Los últimos casos documentados de uso en combate del Sexton corresponden a principios de los años 70. ¿Por qué la máquina se mantuvo tanto tiempo? En gran medida por la misma lógica que la originó. En países donde el estándar artillero seguía siendo el QF 25 libras, el Sexton encajaba en el sistema de suministro ya existente sin el menor cambio.
La misma unificación de munición que fue valiosa en Normandía seguía siéndolo en Angola y en el subcontinente indio. Además, la máquina era fiable, fácil de reparar y comprensible para personal formado en el estándar militar británico. Es más barato y práctico que cambiar a un arma nueva cuando la antigua aún funciona. Pragmatismo, no nostalgia. Una máquina creada para una tarea concreta, en un momento concreto, sin pretensiones de universalidad, sobrevivió a decenas de desarrollos más ambiciosos. El Sexton no intentó ser un cañón de asalto pesado, no intentó competir con los tanques, no aspiró al papel de cazacarros. Sabía hacer una cosa, desplazarse rápido y disparar con precisión, y lo hacía lo suficientemente bien como para seguir siendo útil 30 años después de su creación. Estamos acostumbrados a admirar las máquinas con los blindajes más gruesos, los cañones más largos, las siluetas más imponentes en los desfiles. El Sexton en un desfile habría resultado ridículo. Casamata abierta, formas modestas, nada de grandeza imperial. Pero fueron precisamente esas máquinas, discretas e injustamente olvidadas, las que ganaron la guerra. No con obras maestras únicas, sino con una fiabilidad cotidiana. He aquí la pregunta con la que les dejo. ¿Con qué frecuencia evaluamos correctamente las herramientas de la guerra, y no solo de la guerra? Amamos lo brillante, lo ruidoso, lo memorable, y aquello que simplemente funciona día tras día sin fallos, solo lo notamos cuando de repente desaparece. Entre quienes me ven, seguramente hay personas que conocen esta máquina mucho mejor que yo, por documentos, por historia familiar, por interés genuino. Si he pasado por alto un detalle importante, corríjanme en los comentarios, los leo todos. Y evalúen el episodio, like o dislike, la elección es suya.